Bueno, ¿qué tal, gente linda? Y hoy vamos a hablar de un tema muy curioso y muy que nadie casi sabe que está en lo oculto. Y para ello vamos a celebrarlo con un extraordinario jamón de Guijuelo que tengo aquí, muy bueno. Mm, para los no come jamones, lo voy a explicar y para todos aquellos con normales retrasos mentales que no saben que el judaísmo, vamos a bajar esto un poco, que el judaísmo, de hecho, es una secta del cristianismo más antiguo. Del cristianismo y de qué rico está la grasa. Grasa y proteína, que es lo que tienes que comer, que es la grasa hermosa cura toda enfermedad. No esos carbohidratos de mierda, ese azúcar de las frutas y los vegetales, eso es todo tóxico. Pero estos animales no, nos curan. Y unos hemos nacido para curar y sanar y otros viven y han nacido para vender mierda. Entonces os vende mucha mierda. Y además esta es la animosidad que le tienen a los judíos, que es normal porque es una gente que se quedó estancada en el Pleistoceno, aunque como gente originalmente cristiana, que reniega de Cristo, porque el cristianismo como empezó no tenía que ver nada con Jesucristo. Jesús y Cristo fue añadido después, eh, pero en el antiguo, digamos, neopaganismo, que se transformó después en el cristianismo, tanto monofiteísta como diofiteísta, o sea, que tiene que ver con la naturaleza divina del Hijo del Padre y el Espíritu Santo, Jesús, y tiene dos naturalezas o tiene una sola, y esto es muy interesante. Pero hoy vamos a abordar otro tema y empezamos con la kippah. La kippah, el yarmulke o el zuqueto que le llaman, es originalmente cristiano. No tiene que ver nada con los judíos. Los judíos lo adoptaron después eh, porque digamos, durante la Edad Media la llevaban mucho. Los que llamamos hoy judíos, que es judíos, judíos, yo soy Dios, parecido, siguen ese culto saturnino y lunar. Saturno era el rey de todas las lunas y también era el señor de los anillos. Por eso tenéis todos anillos. Si os casáis, si os ponéis anillos, os ponéis pendientes y compartís el anillo al señor de los anillos cuando os esposáis. Es un culto y normalmente se celebraba el esposamiento, el casamiento en sábado, que es Sabbath o Shabbat, que viene del fenicio, nada que ver con los judíos. Y entonces la gente no se entera de la película, no se entera de la película, y los judíos y el Islam también, los dos son sectas del cristianismo. El cristianismo fue primero, o sea, no precede el judaísmo al cristianismo, sino que el cristianismo precede a ambas, y de ambas vinieron el Islam y el judaísmo, sobre todo en la Edad Media. Y eso elimina que hubiese tal invasión islámica o que hubiesen echado a los judíos o tal, porque no se distinguían los judíos de los islámicos, de los cristianos católicos en esa época. Era muy difícil. Y entonces tenían que ponerle chapas, tenían que ponerle gorros a gente que, ¿sabes?, era de una secta u otra, pero dentro del cristianismo, claro, porque eran cristianos. ¿Entendéis? Y entonces, vamos a empezar con esto que es muy interesante, que es el zuqueto, ¿no? Y el zuqueto, obviamente, lo llevan todos los cardenales, lo llevaban también, que era la vereta original también paleobalcánica, lo llevan mucho antes de la era medieval, aunque se quiere el kipá y el yarmulke se quiere equiparar con el zuqueto, o con la vereta esta, la boina que lleva los papas, los cardenales, etcétera, etcétera, y se parecen, es porque los judíos copiaron, y los judíos tienen raíces cristianas. Los judíos tienen raíces cristianas, no al revés, ¿no? Y voy a explicar poco a poco dónde viene esto, ¿no? Porque el zuqueto realmente es una cabeza de picha. Es la picha. O sea, cuando tú unges la picha, ¿no? Pero tiene que ver con la fuerza masculina y la fertilidad masculina de Saturno, ¿no? Veis ahí que tienes a los obispos que la llevan. Veis ahí que también la llevan
los sacerdotes, la llevan también los cardenales y la lleva también el Papa, ¿eh? O sea que marca la jerarquía diferente dependiendo el color, que es blanco para el Papa, los cardenales es escarlata, los arzobispos como un color así, digamos, o los prelados, ¿no? Territoriales, un color así más burgundi, que llamaríamos, y los abadeses, los sacerdotes, los curas, los decanos, llevan el negro, llevan el negro, que es el que llevan los judíos, que es el negro, que es el color de Saturno. Mucha gente no lo sabe, pero es el color de Saturno. Y esto también viene de los benedictos. Los benedictos ya llevaban, como no había gorros para todos, entonces decidieron cortarse el pelo formando un zuqueto, ¿eh? Formando un zuqueto. Y lo vamos a ver aquí perfectamente. Bueno, los romanos ya llevaban el zuqueto, lo veis ahí, e incluso puedo poner aquí. O sea, esto es más antiguo que María Castaña. Esto no viene de los judíos. Veis que el emperador romano, los Julio César, porque Julio César no existió, realmente son los Césare, que viene de Kaiser o Osiris, ¿no? Son del Imperio Romano. Del Imperio Romano me refiero cuando hablo así, es católico, el Imperio Romano católico. No, o sea, los romanos como tal, ya sabéis, podéis ver mi vídeo, Roma nunca existió, y por tanto no existían los judíos, ¿eh? Entonces, estamos viendo ahí cómo los propios emperadores romanos, aunque estoy seguro que esto es un fake del Renacimiento, porque casi todas estas estatuas y rollos los hicieron en el Renacimiento. Ahí veis el Papa saludando con el zuqueto, con el kipá, el yarmulke, que es igual que el de los judíos, da igual que ellos pongan la estrella de Saturno, para arriba, para abajo, el hexágono, es igual, ¿no? Ahí vemos a todos los papas con eso, y también, que os enseñaba antes, o sea, lo lleva desde el Paquito hasta el de Alzheimer, el otro, el Juan Pablo II, todos, a todos. Si vas atrás, Pío, León, o sea, este es mucho antes que los judíos, esto es mucho antes que la Edad Media, de hecho, ¿eh? Y esto ya lo estamos explicando perfectamente cómo funciona este tema. Y esto es por Saturno. Ahora os lo voy a poner, lo veréis más claro. Veis que Saturno, cuando lo cortas, tiene como un anillo. Son los anillos, los 7 anillos de Saturno. Pero si tú te cortas la cabeza, te sale como la cabeza esa de pene, el glande al final, y, ¿eh? y tienes ese aro ahí, ¿no? Que los monjes en la abadía lo hacen lo mismo, los budistas también, y lo hacen lo mismo los judíos. Pasa que ellos se cortan y después tienen una trenza, algo así, y después se meten el gorro por arriba. Pero es lo mismo. Ellos dicen que es respeto a Dios y sus normalidades. O sea, os engañan como chinos, ya lo sabéis, ¿no? Aquí vemos la cabeza. Por ejemplo, San Bartolomé, lo veis ahí, tiene un yamulque o una kipa o un zuqueto por cabeza. ¿Entiendes? ¿Para qué vas a llevar gorro si ya tienes de gorro la cabeza? ¿Entendéis? Como un champiñón. Y después hablaré de esto del champiñón también. Lo veis ahí también, que lo tienen los hindús, los celtas antiguos también. Veis que los celtas antiguos se cortaban también así, porque el culto a Saturno, esto es heredado del paganismo. Y los islámicos y todos. Puedo poner aquí miles y miles de fotos. Lo veis ahí otra vez. En catolicismo es católico. O sea, el kipá, el yamulque, el gorro ese que tienen los judíos es católico. Es una moda de vestimenta católica. No es judía, no tiene que ver nada con los judíos, tiene que ver con el cristianismo, que es de donde vienen los judíos del cristianismo. Una secta. Es una secta que se quedó estancada en el cristianismo primigenio y adoptaron esos temas. Y Rashi y Maimónides después escribieron el Antiguo Testamento y empezaron a inventarse el Talmud y el Torá y todos estos rollos para hacerse una religión ellos, y después llegaron al nacionalismo, al supremacismo, que está lejos de cualquier atisbo judío, porque supuestamente los judíos tienen que venir el Mesías primero para tener cualquier estado o país. O sea, se lo han colado también. Pero bueno, esto lo saben los viejos de Sion, esto lo saben. Aquí lo vemos otra vez a un montón de imágenes con ese, digamos, natural. Lo ves ahí en el almanaque.
porque los monjes llevan esto a Saturno, ¿lo veis, no? Incluso los chinos, ¿lo veis ahí? O sea, todos los monjes, los novicios budistas lo llevan, los islámicos lo habéis visto seguro que lo llevan, y los judíos en forma de gorro. ¿Veis los imanes llevan el gorro también, porque es un invento cristiano y son una secta cristiana. ¿Quién es el personaje más importante dentro del Corán? No es Mahoma, es Jesucristo, porque Alá hizo a Jesucristo del verbo, por tanto es Dios. O sea, si el verbo es increado y Alá es increado y el libro es increado, son tres personas en una, uno más uno, tres. Y Jesús es su hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Y quién menciona el Corán que es la mujer mejor de todas y que es pura y virgen y todo, y que es santa y la madre de Alá? Es Miriam, María. O sea, Isa es Dios en el Corán. Ahora, después que os digan cualquier cosa, los sarracenos. Los sarracenos no se enteran de nada porque se lo empiezan allá a repetir y a ametrallar el Corán y no se dan cuenta. Yo sí, ya leí aquí el hadith y todo eso. Entonces, que de hecho que la madre de Mahoma está en el infierno y el padre también. Bueno, no sabe quién es, pero bueno. Pero la única mujer que se menciona en todo el Corán es Miriam, que es María, la Virgen María, y Jesús, que no es ningún profeta, es Dios, punto y pelota. Y es preexistente además. Entonces, como no se enteran de nada, es que no hace falta interpretación, revelación. Lo dice Alá. Alá dice, yo voy a hacer el verbo dentro de la vagina de María, punto y pelota, de Miriam. Está ahí. Y los judíos también tienen esto. Los judíos no se enteran de la película tampoco. Y entonces es normal que los cristianos digan, claro, si rechazas a Jesús te vas al infierno, porque Jesús es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los judíos, su Mesías o Mesaya es Jesús. Es Jesús. Jesús no es judío ni nada porque no existían los judíos. Jesús simplemente es un nombre, es como una metáfora. Entendemos, ¿vale? Pero seguimos con los gorros. Vemos los gorros ahí de naturales, o sea, estos son gorros naturales, no necesitaban poner gorro porque ya se lo hacían. Natural lo veis ahí. Los monjes medievales, lo ves en la abadía, ves igual que en la película del Nombre de la Rosa, y los ves ahí también con la cruz de Malta, y ves que todos los monjes tienen eso. Igual que está la Saturnina, que es otro, vamos a ver si lo puedo poner aquí. Lo veis ahí, este gorro también, que es como una chapela. Ese gorro que tienen ahí es el gorro también es el gorro que no se ve. Lo voy a hacer más grande. Es ese gorro también de Saturno. Hay varios gorros de Saturno, no hay solo uno. ¿Entendéis? Y eso también, las chapelas representan más, por los anillos cuando están más indentados. Por eso depende cómo veas Saturno. Lo puse antes a Saturno ahí, ¿no? Y esto es lo que llevan los judíos. O sea, igual que tal, no, los judíos llevan esa boina. Esa boina ahí. Y con esa boina pegan al muro, un muro que además era originalmente hindú. Después ese muro, bueno, ellos dicen que es el templo de Herodes, no sé qué, que después fue romano, y es la conjunción de Shekinah con el Gor, que es como dos entidades o dos divinidades satánicas, y cuando ellos le pegan así es como, digamos, un rollo sexual, porque tenía que ver con Shiva y con Brahma y con el tema de cuando Brahma conoce a Saradakti, y Saradakti es su mujer y que no puede procrear, y después crea a los Brahmis. Y entonces, ¿a qué suena eso? A la historia de Abraham. Abraham al revés es Abraham, se está copiando todo, porque el cristianismo copió eso y después se introdujo en el tal. Y entonces aquí veis a los judíos que tienen el yamulke o el kipa, igual que os mostré antes de los de la era medieval, de estos benedictinos. ¿Me entendéis? Y que es el de Saturno, que lo veis ahí también, se ve ahí, ni más ni menos. De hecho, pone ahí. Vamos a leer lo que pone aquí. Vamos a ver lo que pone aquí. El zuqueto, ¿no? Lo ponemos por un más y traduzco. El zuqueto es como un gorro que va arriba de la cabeza para los prelados de la Iglesia Católica. Es fucsia para los obispos, escarlata para los cardenales y blanca para el papa. También es negra para los sacerdotes y otros novicios, ya os lo digo, los que hacen el seminario. Los propósitos de esto son que el papa regularmente intercambia el zuqueto durante su audiencia cuando se presentan unos a otros. Es como un signo de reverencia. Es como los penes, cabezas de penes.
Esto de las cabezas de penes, que también viene del culto al champiñón, lo vemos aquí. Vamos a ponerlo aquí y ahora lo veréis aquí cuando, me voy a poner aquí, vamos viendo el vídeo, a ver si lo puedo ampliar. Y aquí, veis que la soma o el champiñón, marcó una moda entre los cristianos. Ya veis ahí que esa mesa de los discípulos es como una manita muscaria, lo veis ahí, ¿no? ¿Eh? Ahí veis a Jesús que está crucificado en una manita muscaria, ¿eh? Y en Navidades, Jesús, en su cumpleaños, naturalmente, todos los símbolos tienen que concordar, también tiene que haber concordancia, igual que los hay en Hanukkah, ¿no? Fijaros que ya os expliqué, el menorá que viene de Amen-Ra es de los 7 planetas y por eso tiene siete tridentes, ¿no? Aquí vemos a Papá Noel, ¿no? Pero quería ir, bueno, más adelante. Y aquí vemos, por ejemplo, a los supuestamente judíos. Los supuestamente judíos tienen el gorro de champiñón. Ese gorro de champiñón es de la iglesia cristiana, no es de ellos. Llevan ahí el efote, son los 12, son 12 piedras que se lo dieron los extraterrestres. Y ahí vemos también a los musulmanes también llevan este gorro. El gorro lo llevan los musulmanes, lo llevan los cristianos. Pero es original, que ahí vemos Mehmet, otra vez Mehmet, ahí lo vemos, que es Mohammed, es el original, del siglo XIII. Y aquí vemos a los Reyes Magos, que tienen también estos gorros, llevan estos gorros también, que los del chef, porque tiene que ver con el champiñón. Lo veis ahí, ¿no? Ahí lo veis, los ortodoxos, que llevan también esos gorros. Digo, ¿qué tiene que ver esto con el kippah? Que te estoy diciendo que esto lo llevan antes los cristianos que los judíos, que los rabinos y todo, ¿eh? ¿No veis la chapela que llevan los judíos hoy en día, los ultraortodoxos estos? Y esa chapela ya os lo enseñé yo, que lo llevaban antes ¿cómo se llama? El siglo X, XI, XII y XIII, los benedictinos, los abadeses y todo. Y ahí veis que llevan estos gorros, todo, porque los gorros es una marca de jerarquía de la iglesia, y esto tiene que ver con los champiñones, ¿eh? Si los champiñones eran más planos o si era más estilo Saturno, y esa conjunción, pues tienes más o menos gorro, ¿entendéis? Más o menos pene, porque es la fuerza vital masculina. Lo veis ahí. Ahí lo veis abajo, ¿no? Que parece como un pene, como, o sea, la cabeza del pene. Si le quitas la mitad de la pantalla, ¿no? Y pues veis que tiene unos anillos, ¿no? Y por eso llevaban los benedictinos ese tema. Lo veis ahí, ¿eh? Veis ahí uno y veis a Saturno en el otro. O sea, eso significa lo que significa. Y eso es católico, no es judío. Estoy dando pistas para que averigüéis que los judíos es después del cristianismo. Antes, entonces no pudieron condenar a Jesús, no pudieron, como dicen ellos, matar a Jesús o estar con los romanos, porque no existía. Vienen del siglo como máximo, más atrás del siglo XIII no vienen. Cualquiera que le preguntes judío rabino le dices, bueno, tú te llamas no sé qué, Ben Ahmed, o Ben Jesuaidin, o Ben Salomón. Vale, dime antes del siglo XIV tu descendencia. ¿Y quién era tu Y no tiene puta idea, porque no existe nadie de eso. Y todos esos nombres, Fernández, Rodríguez, etcétera, etcétera. Rodrigo, esos son nombres godos todos, no son judíos. Pero los godos, eh, digamos que han hecho un espejo como con los godos. Los judíos, los auténticos judíos eran godos, los llaman gods, que eran judíos. ¿Me entiendes? Jews en inglés. Pero esto hay un montón de temas que los iré aclarando poco a poco, porque no es la película, ya os toman por. Otra cosa ya después los putos sionistas estos, ¿no? Pero esto es muy posterior ya. Esto estamos hablando del siglo XIX, XX, ¿no? Que no se, digamos, no se reformó el tema, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, es todo un puto invento. Es todo un puto invento. Digamos que los judíos originales, que eran cristianos, eran como dentro de la iglesia los que llevaban cierto tipo de gnosis y conocimiento. Tenían como una jerarquía. Pero no eran los que mandaban. Pero los que mandan son el puto Vaticano. Os lo digo siempre. El que lleva aquí el orden mundial, el antiguo y el nuevo, es el Vaticano. El que se inventó la masonería es el Vaticano. Aunque digan ellos, no, es que es incompatible con nuestro que no sé cuánto. Bueno, no.
yo lo expliqué aquí. O sea, a la iglesia y todo es como un espejo y la lógica con todo, igual, 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 igual. Tienen los mismos rituales, pero cambiados. Filamapip, el sol. No, o sea, no existió ningún Filamapip. Explica los grados, igual que tienen grado 30, 33, igual que Jesús empieza su ministerio, la luna, estéreo, estar, en un monasterio, la estrella de la luna, bajo la luna, el monasterio se construye. Y todo esto. El castro es la casa del astro, por eso se llama Chester, son castrenses, esos son los druidas, los celtas, etcétera. Y así, si tú pronuncias en inglés muy rápido druida, y haces druid, suena como Jew, suena como judío, igual. Se está hablando de una casta, no tiene que ver nada con una raza, una etnia, pero España como chinos, esto lo sabían todos. Esto lo sabían todos, Hitler, el Franco, el Mussolini, todos estos. Pero bueno, así estamos. Pues hoy he aprendido una cosa más, que es que el kipa, el yamulque, la gorrita esa, esto es un rollo de con el Vaticano. El Vaticano fue el que impuso esta moda a los judíos y a todos. Chao chicos, yo soy con Rivas Tonores. Venga, y me sigo tomando un poco de jamón, que está riquísimo, tío. Jamón ibérico.